Pues, a ver si esto funciona así. Hemos estado, Guilla ha estado siguiendo una serie sobre el maestro y el consejo nos ha pedido, pues a todos los que estemos aquí con la palabra, que, que demos una palabra pues que sirva de aliento, que sirva de seguir el ejemplo del maestro. Y la semana pasada, Guilla nos hablaba de un maestro que afirma, no sé si os acordáis, y él nos llevó a la parte de la palabra donde él comenzó su ministerio y él fue bautizado y bajó la paloma visiblemente como símbolo del Espíritu Santo y se escuchó la voz del Padre. Y él decía que el Padre afirmó al Hijo y que el Hijo afirma al Padre y que Él quiere lo mismo de nosotros, que nosotros nos afirmemos unos a otros y Él nos afirma. Pese a que nos sintamos rechazados, pese a que nos sintamos que no somos, que somos, sabes, que la sociedad te rechace por algún motivo, por ser mujer o por ser, por cualquier razón. Y Él quiere afirmarnos como familia, somos sus hijos. Y Jesús en ese momento estaba aquí en la tierra. ¿Y cómo se basaba la relación que tenía Jesús con el Padre? Se basaba estrictamente en oración. Jesús hablaba con sus discípulos como hablamos nosotros aquí, pero cuando Él se relacionaba con el Padre, lo hacía a través de la oración. Y Él ahora está a la diestra del Padre. Él ha ido para allá con Él. Y nosotros ahora tenemos que seguir su ejemplo. Nosotros tenemos que buscar al Padre en oración. Y hoy no vamos a hablar de enseñanzas de oración. Hoy vamos a ver su ejemplo de oración, porque es el maestro a quien tenemos que seguir. Él enseñó sobre la oración, pero eso no lo vamos a ver hoy. Vamos a ver algunos episodios y el ejemplo que Él nos da de la oración. Ejemplo que nosotros podemos seguir, porque todos los principales acontecimientos del ministerio de Jesús estaban precedidos de oración y en muchos de ellos también culminaban con oración. De manera que vamos allá, vamos a ver algunos de ellos. El comienzo de su ministerio. Bueno, aquí se ve bien, genial. Justamente en ese pasaje donde decía Guille que Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán y baja la paloma y se escucha la voz del Padre, pues en Lucas nos dice una cosa muy interesante. En Lucas 3:21 nos dice: y mientras oraba, se abrió el cielo. Qué interesante. Esto se narra en todos los evangelios, pero Lucas es el único que muestra este detalle. El detalle es que él, justo antes de que bajara la paloma y que el Señor lo afirmara, él estaba orando. Mientras oraba, se abrió el cielo. Y esta palabra, oraba, no pasa nada, David, yo lo tengo aquí. Esta palabra, oraba, viene del griego prosekumai. Y se utiliza en todos los evangelios justamente para orar, pero más que orar, también se utiliza para pedir, para suplicar. Es una súplica en alabanza, es una súplica en devoción. Cuando nosotros estamos delante de Dios, oramos, pedimos y suplicamos. O sea que es algo que lo hacemos con fe. Y Jesús, para el comienzo de su ministerio, porque eso marcó el comienzo de su ministerio, Él oró, Él pidió la unción del Padre. Él no quiso comenzar sin la unción del Padre, sin el Espíritu Santo, porque Él todo lo que hizo de ahí en adelante fue a través
del Espíritu Santo y siguiendo lo que decía el Padre. Pero esto no venía de ese momento. Él tenía una relación estrecha con el Padre desde antes, porque leemos, ¿os acordáis? Que en la palabra justamente en Lucas, que la familia de Jesús va a Jerusalén a adorar a las fiestas. Y cuando se están yendo, pues se les pierde. De pronto no lo consiguen, lo buscan por todas partes y no saben dónde está. Y se preocupan y se regresan a Jerusalén a buscarlo y lo consiguen en el templo, con los maestros de la ley y todo eso. Y le dicen, ¿dónde te habías metido? ¿Y qué les dice Jesús? Jesús les dice esto. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Entonces, desde ese momento hasta que lo vemos comenzar su ministerio, tenemos silencio en la Biblia. La Biblia no nos narra su adolescencia, cuando él llegó a los 20, cuando él llegó a los 25 años. No nos lo narra. Pero él desde ese momento ya estaba buscando los negocios del Padre. ¿Y cómo busca los negocios del Padre? En oración. Recordad que él estaba aquí en la tierra. Y es en oración que él tenía la intimidad y la relación con el Padre. Entonces, vemos ese ejemplo de él. Jesús dependía y confiaba en el Padre en oración. No buscaba hacer lo que él quería. No buscaba hacer su opinión, sino que no buscaba hacer su ministerio, porque hay personas que dicen, Señor, ayúdame en mi ministerio. No, él no buscaba su ministerio, él buscaba el ministerio del Padre. Él seguía lo que el Padre le había encomendado. Y nosotros deberíamos hacer así. Deberíamos enfocarnos en lo que el Señor nos ha dado a cada uno, en lo que el Señor nos llama a cada uno, porque a cada uno le ha dado un don o unos dones, y a cada uno le ha dado una forma de ser y una forma de servir, y le ha dado un corazón y te ha dado una experiencia. Y el Señor espera, lo leíamos en la escuela dominical, Él preparó de antemano las obras que tú quieres que haga, que Él quiere que tú hagas y que yo haga, que nosotros hagamos. Vale, entonces esta es una de las primeras cosas que vemos del Señor, que Él confiaba en el Padre, buscaba al Padre y quería hacer lo que el Padre le encomendaba. Lo otro que vemos es que Él se levantaba temprano de madrugada, como hemos cantado. Este es otro ejemplo. Leemos ahí en Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Y esto es algo que seguramente todos sabéis. Y es algo que probablemente muchos hacéis. Pero hay un detalle que uno se le pasa si uno no mira con cuidado. Y es el día que había pasado Jesús antes. El día anterior fue muy agotador para Jesús. Se narra ahí en el capítulo 1 de Marcos. Él había comenzado viajando a Capernaum. Y una vez que llegó a Capernaum, se fue a la sinagoga y estuvo enseñando en la sinagoga. Luego de salir de la sinagoga, le trajeron un endemoniado y él lo restableció. Después fue a la casa de Simón, y a la casa de Andrés. Y allí se consiguió que la madre de Simón, Simón Pedro, estaba enferma y la sanó. Y después de eso, al atardecer, la gente le traía enfermos. Había multitud que le seguía y que le traía enfermos para que los sanara. Y él, por compasión, los sanaba y los sanó. Y seguramente cuando se acostó exhausto y cansado. Pero se levantó temprano a orar. Yo no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado muchas veces que me acuesto tarde y no por estar haciendo la obra del Señor, sino porque estoy viendo una peli
o estoy haciendo cualquier cosa y me acuesto tarde y no me puedo levantar a pasar tiempo con el Señor. Pero muchísimas veces. Y estar con el Señor debe ser una cita que nosotros debemos hacer. Pero fallo muchas veces. Y probablemente vosotros también habréis fallado alguna vez. Jesús nos dio ese ejemplo. Él estaba cansado, pero ahí se levantó. No hizo como hago yo, que me suena la alarma. Ay, qué cansado estoy, y me doy media vuelta. Y sigo durmiendo. ¿Entiendes? Entonces, eso le da valor. ¿Y qué recibió Jesús en su tiempo de oración? Pues recibió guía para su ministerio. Porque vemos que justo después dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, porque él se había apartado a orar, él quería estar solo. Salieron a buscarlo, no lo conseguían, tuvieron que buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Entonces, el día iba a comenzar y había otra vez multitudes que buscaban a Jesús. Su fama se había extendido, era popular. Hoy podríamos decir que era un influencer, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Jesús y llega un hermano y te dice, Douglas, fulano, las multitudes te buscan, ¿qué haríamos nosotros? Vamos. Vamos a las multitudes. Vamos a tomarnos selfies. Vamos a tomarnos una foto de grupo. Es algo que nos gusta. Nos gusta ser respetados. Nos gusta ser importantes. Nos gusta que la gente nos busque. ¿Sabes? Eso es algo que naturalmente nos llena de orgullo, de satisfacción. Pero Jesús no estaba enfocado en eso, no estaba enfocado en Él y en su propia realización y en su propio sentimiento. Él estaba enfocado ¿en qué? En la misión que el Padre le había encomendado. Y eso nos pasa. Nos pasa que cuando todo va bien, cuando el trabajo va bien, cuando, ¿sabes? No tenemos ningún problema, somos respetados en nuestra iglesia, no tenemos necesidades económicas, somos respetados en nuestros vecinos. Cuando eso pasa, nosotros nos olvidamos de orar. ¿Por qué? Porque solo oramos cuando estamos en necesidad. Cuando todo está bien, no buscamos al Señor. Entonces probablemente nosotros ante esa situación oraríamos poco o no oraríamos. No sé si vosotros conocéis a alguien que cuando está cómodo no busca al Señor. Guille decía que necesitamos un desierto, pasar por un desierto para buscar al Señor. Así pasa. Y lo vemos en la palabra. Un ejemplo fue el rey Usías. El rey Usías en el Antiguo Testamento llegó al trono a los 16 años. Su padre fue Amasías y fue un rey que buscaba de Dios. Fue un buen rey porque buscaba de Dios. Y él, Usías, quiso seguir el ejemplo de su padre. Quiso ser un buen rey que buscaba a Dios y así lo hizo. Era un rey que a pesar de su corta edad buscaba al Señor y el Señor lo bendijo grandemente, reconstruyó la ciudad, le dio victoria delante de sus enemigos. Él pudo formar un ejército no solamente grande, sino que súper disciplinado. Dice la palabra que su ejército era muy disciplinado. Y dice la palabra, yo no creo que lo puse. No. Dice la palabra que su fama se extendió hasta Egipto. Pero, nos dice Segunda de Crónicas, dice, sin embargo, cuando aumentó su poder,
Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Dejó de buscar a Dios. Fue sutil. No creáis que se rebeló y que dijo, ya no sigo a Dios. No, fue algo muy sutil. ¿Sabéis lo que hizo? Se sintió tan importante que quiso él quemar el incienso en vez de los sacerdotes. La ley del Antiguo Testamento decía que eran los sacerdotes que tenían que hacerlo. Y él lo hizo. Y como consecuencia, murió de lepra. Entonces, cuidado, nos puede pasar a nosotros. Cuando todo va bien, a lo mejor ahora tienes una dificultad y estás ahí buscando al Señor. No tienes trabajo, estás ahí buscando al Señor. Pero cuando todo va bien, nos olvidamos del Señor. Y dice justamente la palabra eso, que la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Ahí nos lo está poniendo para que nosotros sumemos. 2 más 2 es 4. Este es un mismo párrafo. Versículos 15 y 16. La gente lo buscaba y él se retiraba. Él no estaba buscando ser importante. Entonces, Jesús daba prioridad a su tiempo a solas con Dios y ponía cada día delante del Señor en oración, quien dictaba sus prioridades. Llegó Pedro, vamos a donde las multitudes. No, Señor, eso no es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a otra ciudad. Aquí ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Él sus prioridades. Y sería bueno que nosotros también siguiéramos ese ejemplo. Nosotros en la mañana pongamos nuestro día delante del Señor. Que busquemos glorificarlo en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Que busquemos que Él nos dirija. Veamos otro episodio rápido. Cuando está eligiendo a sus discípulos. ¿Cómo eligió Jesús a sus discípulos? Aquellos que serían sus apóstoles. Aquellos que serían los pilares de la iglesia. Aquellos que escribirían muchas de las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Cómo los eligió? Nos dice la palabra en Lucas 6. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Otra vez, 2 más 2 son 4. Pasó toda la noche en oración y al día siguiente escogió sus discípulos. Él recibió la instrucción de a quién tenía que escoger. Seguramente que a algunos le caían mejor que otros, porque cuando él escoge a sus discípulos, ya él tenía como 1 año de ministerio aproximadamente. Él iba para acá, las multitudes le seguían, iba para allá, las multitudes le seguían. Y sus discípulos le seguían, al igual que muchas otras personas. No eran sus discípulos todavía. Y una mañana él se levantó y los llamó. Y pasó toda la noche en oración. Toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque era una decisión importante. Él quería estar seguro de hacer, no seguir su preferencia, que le caía mejor uno que otro. Quería hacer la voluntad del Padre. Y este es un ejemplo para nosotros como iglesia. Nosotros también tenemos que decidir. Nosotros ahora mismo estamos buscando pastor. Deberíamos estar orando en comunidad para que el Señor guíe. Y cada vez que buscamos a un anciano, y cada vez que buscamos a alguien que dirija un ministerio, deberíamos estar orando porque son decisiones importantes. Pero nosotros somos humanos. No, fulanito sí, no, fulanito no, este me cae bien, este no me cae bien. Este está preparado, este tiene estudios, el otro no. ¿Vosotros creéis que Dios escogió a sus discípulos por los que estaban más preparados? ¿Por los que tenían más instrucción? ¿O por los que, por esas cosas que nosotros vemos? ¿O por que nos cayeran mejor o peor? No. Muchos de ellos, de paso, eran pescadores, no tenían ninguna instrucción.
Él los iba a capacitar. Entonces, este, Jesús pasó toda la noche en oración. Y el punto que debemos aprender es ese, que nosotros debemos hacerlo. Dice la palabra, no te apresuras a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Esto le dice Pablo a Timoteo cuando empezó su ministerio pastoral, que iba a escoger ancianos. Y le dijo, no te apresures. Me gusta que cuando estuvimos en el campamento, que Guille estuvo con nosotros, sabes que Guille, pues, probablemente, si la iglesia así lo decide, pues se convierta en el pastor de la iglesia. Pero él decía, le preguntaban, ¿tú vas a ser el pastor? Y él decía, está orando. Yo también estoy orando, está orando. Cuando nos reunimos con él aquí, tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas, también lo dijo. Dijo, yo creo que es la voluntad del Padre, pero estemos orando. Porque el Señor se manifiesta también en comunidad y la comunidad tiene que estar orando. Marina, cuando estuvo aquí, les invitó a todos a que acudieran al culto de oración. Y de verdad que es bueno y es una bendición estar en el culto de oración. Pero no es la única manera. Podemos ponernos de acuerdo, hacer cadenas de oración. Uno que ore un día y otro que ore otro día. Lunes uno, martes otro, miércoles otro. O a una hora uno y a la siguiente otro y a la siguiente otro. Sobre temas importantes. Decidir, por ejemplo, qué se va a hacer con los recursos que tiene la iglesia. Proyecto de algún tipo. Deberíamos estar haciendo y tenemos que estar haciéndolo. Entonces, vemos un ejemplo en la iglesia de Jerusalén cuando se hizo bien. En Hechos 13 nos dice que la iglesia de Antioquía tenía varios maestros. Y entre los maestros que estaban en la iglesia de Antioquía estaban Saulo y estaba Bernabé. Y dice, bueno, esto ya lo pasamos. Esto oraba para tomar decisiones cuando eran importantes. Bueno. Ahora vuelvo a eso. Espérate que me perdí. Bueno, os decía que en la palabra tenemos un ejemplo muy ilustrativo. Decía, mientras estaban ellos orando, dice la palabra, en el versículo 2 de Hechos 13, dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para hacer el trabajo al que los he llamado. Ellos estaban orando juntos, estaban ayunando, que sabéis que el ayuno es la artillería pesada de la oración. Y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Quién eligió? El Espíritu. Entonces, Jesús oraba para tomar decisiones y mucho cuando eran decisiones importantes. Y nosotros, a veces cuando oramos, somos nosotros los que hablamos. Señor esto, Señor aquello, Señor esto, Señor aquello. En el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. Debemos entender que la oración es un canal bidireccional, que también tenemos que dar tiempo a estar velando, a estar tranquilos, a ver cómo el Señor nos habla, a ver qué pensamiento nos pone y qué cosas nos puede decir. Y hay una historia de una mujer, entonces como ilustración, una mujer que fue al teatro y en el teatro se le cayó un anillo muy valioso. Y se fue del teatro, después de que terminó la obra de teatro, se fue del teatro y cuando llegó a su casa se dio cuenta que le faltaba el anillo. ¿Qué hizo? Agarró el teléfono y llamó al teatro. Hola, mira, soy la señora tal, he perdido un anillo que es muy valioso de mi propiedad. Un momento, le dijeron, espérese, vamos a buscarlo. Mandaron a unas personas a los asientos a buscarlo y lo encontraron. Espérese un momento, vamos a buscarlo. Fueron a buscarlo y lo encontraron. Cuando cogieron el teléfono para decirle que lo habían encontrado,
¿Sabéis qué? La señora había colgado. Ya no estaba ahí. Se quedó sin su anillo. Ella habrá pensado, no, ya se lo habrán robado. Ahora que les dije que estaba ahí, pues cualquiera se lo va a agarrar. O es improbable, o a lo mejor me lo dejé en otra parte. Lo que sea. Nosotros somos así. Señor, esto y aquello. Dime qué hacer. Y nos vamos. Y cuando el Señor nos quiere hablar, no estamos. ¿Aló? ¿Hola? ¿Alguien ahí? No hay nadie ahí. Entonces, que tomemos esto en cuenta. Vamos a ver rápidamente también un par de ejemplos de los milagros de Jesús. Y vamos a ver, por ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5,000. Este milagro está reflejado en Mateo, en Marcos y en Juan. Es uno de los milagros más resaltantes de Jesús. ¿Sabéis? La alimentación, la multiplicación de los panes y de los peces y de los 5,000. Yo solamente me voy a referir al tema de la oración. El contexto era que las multitudes seguían a Jesús y Jesús los estaba sanando y se había hecho de noche. Y los discípulos querían despedir a la multitud. Los discípulos querían que la multitud se marchara y Jesús les dijo, no, alimentadlos. Dadles de comer, dice Jesús. Y los discípulos se quedaron, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra que Jesús, tomando los 5 panes y los 2 peces, los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Otra versión dice, dio gracias. Quizá es lo que la gente pensó, los que escribieron el Evangelio pensó que estaban dando gracias. Yo creo que él estaba pidiendo el milagro. Yo creo que le estaba orando, le estaba diciendo al Señor, Señor, dale de comer a esta gente. Una oración breve, una oración relámpago. Y el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra. Él pidió con fe. Él pidió con fe porque él sabía que era la obra del Señor. Él pidió con fe porque él sabía que el Señor quería darse a conocer. Él pidió con fe porque sabía que eso estaba dentro del plan del Señor. Cuando nosotros oramos sabiendo que es la voluntad del Señor, podemos orar con fe. Él sabía que Dios lo iba a hacer porque había mandado a la gente a acostarse en el césped. Y oró con fe. Y el Señor multiplicó. Y yo pregunto, nosotros no podemos hacer esas cosas. Nosotros no podemos multiplicar el pan. Sí podemos. Si lo que hacemos glorifica al Señor. Pide al Señor con fe que multiplique tu pan espiritual para dar a otras personas. Señor, estas personas necesitan de ti. Dame ese pan que yo pueda darles, que yo pueda hablarles. También puedes pedir por el pan material. Si es la voluntad del Señor, sabemos que el Señor quiere que todos le conozcan. Si tú pides con fe, también. Esa es una oración al Padre. El mismo Jesús dijo que cualquiera, que todos podríamos hacer las mismas cosas que Él hacía y mucho más. Lo dice en su palabra. Nosotros decimos, no, pero es que ese era Jesús. Y nosotros somos personas corrientes. Pero no somos nosotros que lo hacemos. No fue Jesús quien lo hizo. Fue el Padre a través del Espíritu. Jesús era un hombre, como tú y como yo en ese momento. Entonces, eso es importante. Veamos otro milagro, que fue la resurrección de Lázaro. ¿Sabéis el contexto? Lázaro había muerto y tenía 4 días de muerto. El Señor mismo retrasó su vida porque Él quería hacer una señal allí. Resucitar a una persona que tenía 4 días muerta no es lo mismo, no se ve igual que resucitar a alguien que parece que acaba de morir. Hay algunos que van a decir, bueno, es que ese no estaba muerto. Pero cuando estaba muerto y enterrado por 4 días,
pues era diferente. Ahí no había duda alguna. Y vemos que cuando él está allí y quitan la piedra, él ora así, dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Se había reunido ahí a una multitud. Y él dice: Padre, gracias porque me escuchaste. Él ya había orado antes. A él ya le habían dado la noticia de que estaba muriendo. Él retrasó su visita porque oró y dijo: Padre, concédeme el resucitar a Lázaro, para que todas las gentes que allí estén crean en ti. Y el Padre aparentemente ya se lo había concedido. Y él fue allí sabiendo que era la voluntad del Padre y que eso iba a suceder. Y le dice: gracias porque me has escuchado. Estoy diciendo esta oración para que la gente sepa que eres tú el que está haciendo esto. Y que tú me enviaste. Entonces, nosotros también podemos pedir con fe. Pero nosotros pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para nosotros. Nosotros pedimos para nuestra satisfacción. Nosotros pedimos para nuestro deleite. Pero cuando nosotros pedimos para la voluntad, Primera de Juan capítulo 5 dice que Él nos dará todo lo que pidiéramos según su voluntad. Nosotros también podemos hacer grandes cosas. Creámonoslo. Tengamos esa convicción de que es el Señor el que hace las cosas. No somos nosotros. Él contesta oraciones. Entonces, los milagros son solo oraciones contestadas, como demostración del carácter de Dios, demostración de su amor, de que Él nos ama, demostración de su misión, que es redimirnos. Dios respondía a esas oraciones porque estaban de acuerdo con su voluntad. Y esas oraciones las podemos hacer nosotros. Nosotros también podemos hacer grandes cosas en el nombre, si las pedimos al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que dice esto que está aquí abajo? Jesús, el sumo sacerdote. Esto es una cosa muy importante, quizá lo más importante de hoy. ¿Os acordáis de cuál fue la penúltima oración de Jesús? No sé si la puse. No. Él dijo allí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todos lo sabéis. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba intercediendo por sus enemigos. Estaba orando por sus enemigos que lo estaban crucificando. Estaba haciendo lo que él dijo que debían hacer. Él dijo: orad por los que os persiguen. Orad por los que os ultrajan. Él lo estaba haciendo. Y después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y resucitó. Y después fue al Padre. Y nosotros creemos que eso acabó allí y ya está. Pero eso no acabó allí. Porque Jesús es sumo sacerdote. Y Él está a la diestra del Padre y sigue siendo sumo sacerdote. ¿Sabéis lo que hace un sumo sacerdote? Lo que hacía el sacerdote. Eso, interceder por los demás. Interceder por los demás. Entonces, Hebreos nos dice que Jesús es sacerdote por siempre y que su sacerdocio es imperecedero. Y Él hoy intercede por ti y por mí. Dice Hebreos 9:24 que Jesús, dice, fue al Padre para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Él está intercediendo por nosotros. Hay mucha gente
que cuando viene a la iglesia, esto yo lo he visto siempre, toda la vida, cuando viene a la iglesia y tiene alguna necesidad, buscan al pastor y le dicen, pastor, ore por mí que tengo a mi hija tal, o ore por mí que no tengo trabajo. De alguna manera es una creencia normal de que el pastor tiene más enchufe con el Señor que cualquier otra persona, porque es el pastor, por algo es el pastor, ¿sabes? Y eso no está mal que le pides, también se lo puedes pedir a cualquier hermano. Pero el que seguro, segurísimo está intercediendo por ti es Jesús. Jesús está intercediendo por ti delante del Padre. Y esto es lo que os puse aquí. Hebreos 7, 24, 25. Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús ora por nosotros. Y por eso es que nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús nos dijo que pidiéramos al Padre en su nombre. Cuando le enseñó a sus discípulos cómo orar, porque él estaba orando, y veían que él oraba diferente a los fariseos, porque los fariseos se paraban en la plaza y oraban públicamente para que vieran qué espirituales eran. En cambio, Jesús se apartaba para orar en privado. Y los discípulos decían, bueno, esto no me cuadra, enséñanos a orar. Y les dice, oren así, Padre nuestro. Es al Padre que tenemos que orar. Entonces, Juan 16, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es por eso que oramos al Padre, y es por eso que oramos en el nombre de Jesús, porque la misma palabra dice que a Él fue dada toda autoridad, y no hay nombre superior al de Él. Entonces, aprovecho para deciros esto. Hay algunas personas que dicen en tu nombre. En tu nombre. Cuando dices en tu nombre, las otras personas que están escuchando no saben si tú estás orando al Padre, estás orando al Hijo. Porque si estás orando al Padre, estás orando en el nombre del Padre, y no es así como Jesús nos ha dicho que hagamos. Si estamos orando al Hijo, estamos orando en el nombre de Jesús, pero no estamos orando al Padre, sino al Hijo. Hay personas que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, el Señor nos dijo, no lo toméis personal, que alguno de vosotros siente que el Señor nos dice cómo lo tenemos que hacer. Y la palabra está para eso, para ayudarnos, para que nosotros meditemos, nos exhorta. Amén. Entonces, es al Padre en el nombre de Jesús. Y así podremos hacer grandes cosas. Entonces, yo te pregunto, ¿Jesús ha orado por ti hoy? Si tú eres una persona que sigue al Señor y tú lo has recibido de corazón, pues Él ha orado por ti hoy. Pero dale material para que Él pueda interceder por ti ante el Padre. Padre, necesito esto. Y entonces Él intercede ante el Padre, porque Él es el que tiene la autoridad aquí sobre todos nosotros. Y no solo pidas por ti. Padre, ayuda a este y ayuda a aquel. Padre, ayuda a que yo pueda glorificarte, que pueda testificar de ti. No sé, lo que tú quieras pedir. No solo pidamos por nosotros. Pidamos por su obra, por su ministerio, por su misión. Entonces, Jesús es sumo sacerdote perpetuo y sigue intercediendo por nosotros. Él oraba cuando estuvo aquí, pero Él sigue orando por nosotros.
sus hermanos menores. Él intercede por nosotros. Por último, vamos a ver, en el momento de su arresto y su crucifixión, él llegó a Getsemaní. Él antes de su arresto, él va a Getsemaní. ¿A qué? A orar. Y él dejó a sus discípulos sentados y se cogió a los tres que son los más cercanos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y les dijo, venid conmigo. Estoy muy triste, estoy triste de muerte, le dijo. Estaba muy atribulado, sabía lo que venía. Y les dijo, venid a orar conmigo. Y entonces, dice la palabra, que él dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús le dijo, Dios, yo no quiero beber de esta copa. Yo no quiero. ¿Alguna vez le has pedido algo al Señor que no quieres? Pues aunque Jesús murió por nosotros, Él le pidió, le dijo, no hay otra manera. No podemos buscar otra manera. No hay una alternativa. Pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que haga yo. O sea, si hay alguna manera, hagámosla, pero si no, pues lo haré. Y dice la palabra que después volvió donde estaban sus discípulos y había pasado 1 hora, dice la palabra, y los consiguió durmiendo. Y le dijo, despertaos, velad conmigo. Y se volvió a ir a orar. Y otra vez fue, dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero él insistió. A lo mejor, por supuesto, no recibía del Señor que se iba a hacer de otra manera. Y él volvió donde sus discípulos y los volvió a conseguir durmiendo. No sabemos cuánto tiempo pasó, pongamos que pasó otra hora. Y después volvió otra vez. Él hizo esos viajes y dijo, y dice la palabra, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y ya en ese momento él tenía su respuesta. Él oró, Señor, pasa de mí esta copa. Y al final, él ya sabía, vale, pues si es tu voluntad, Padre, pues tendré que beber esta copa. Porque les dijo a sus discípulos, cuando llegaron los líderes religiosos, ¿verdad? A prenderlo, Pedro sacó la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús le dice esto, devuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Es decir, él le pidió al Padre que no quería beber esa copa. Y el Padre le dijo, no hay otra manera, eso es lo que va a tener que pasar. Y él se centró. Vale, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Señor me da de beber? Claro que sí, esa es la voluntad de mi Padre y lo voy a hacer. Así que no busques, no saques la espada. De manera que vemos que Jesús era Dios y todo, pero él también tenía sus preferencias. Él también tenía sus inquietudes, como nosotros las teníamos. Pero él, por supuesto, se plegaba a la voluntad. Entonces, Jesús pues, ¿a dónde me fui yo? ¿Por qué se fue tan lejos? Esto no era. Jesús recibió la fortaleza para cumplir su cometido, aunque haciendo sus peticiones, pero estando dispuesto a cumplir la voluntad del Padre.
A veces nosotros oramos, pero el Señor nos puede responder sí, nos puede responder dos, no, o nos puede responder nada. Quizá, es decir, que nos responde después. Y a veces cuando no escuchamos respuesta del Señor, nosotros lo hacemos igual. Señor, es que esta chica me gusta mucho. Ella no es cristiana, pero permíteme que yo pueda estar con ella. Yo la llevaré a la iglesia. Seguramente podremos convertirla. Seguramente tú puedes tocar su corazón. Y el Señor dice, no, igual nos vamos y nos vamos con la chica, por ejemplo. En fin, vamos a resumir un poco. Todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho Jesús. Jesús hacía esto, Jesús hacía lo otro. Vamos a cambiar el lenguaje, vamos a ponerlo nosotros. Entonces, dependamos y confiemos en Dios en oración. No busquemos hacer nuestro ministerio, sino lo que el Padre nos encomienda. Demos prioridad a nuestro tiempo a solas con Dios, a ponernos delante de Él en oración, en vez de buscar nuestra satisfacción y nuestra realización. Oremos sin cesar en comunidad cuando vayamos a tomar decisiones en comunidad. Reunámonos en comunidad para tomar decisiones y hacer la voluntad del Padre. Orar es conversar. Que no nos pase que no oramos suficiente y no esperamos y perdamos el gozo de una oración contestada por irnos y dejar la conversación a medio camino. Nosotros también podemos pedir al Padre que obre milagros a través de nosotros. Si en nuestro corazón está glorificarlo a Él, si en nuestro corazón está hacer su voluntad y hacer su misión, también podemos hacer grandes cosas. Y Jesús, recordemos que Jesús es sumo sacerdote y sigue intercediendo por nosotros. Pidamos al Padre en el nombre de Jesús y seamos intercesores. Y la próxima vez que tú ores y digas en el nombre de Jesús, acuérdate de que Él está intercediendo en ese mismo momento al Padre. Hagamos nuestras peticiones, pero estando dispuestos a cumplir la voluntad del Padre, aunque no nos agrade. Y si estás desanimado, si estás desilusionado, si estás abrumado, si tienes carga, si has venido aquí hoy y no te sientes bien, si has perdido ese primer amor, si te cuesta venir a la iglesia, si tú te das cuenta de que las cosas no van bien, pues es ahí que tenemos que ir, al taller del Maestro, es a Él que tenemos que buscarlo. Él es el que nos consuela, Él es el que nos anima, Él es el que nos restaura, Él es el que nos anima, Él es el que nos transforma. Entonces, cuando no tengas ganas, es cuando más tienes que buscarle y orar. Seamos una comunidad de oración, seamos una casa de oración. Amén. Pues es eso, gracias. Pues nada, bendiciones y buena semana para todos.